tal norma y por lo tanto expulses del sistema jurídico o de tal cuerpo normativo. No, hay una responsabilidad mayor de decir cómo se debe de hacer para que no se vuelva a caer en las inconstitucionalidades. Si hubiese la cultura de aceptar este sistema de pesos y contrapesos y de balance entre poderes, la Asamblea debería de no solo retomar esos parámetros, sino también exigir más de la sala que le diga por dónde y cómo debería de hacerse para no violentar la Constitución. No quiere decir eso de que hay una subordinación de un poder a otro o que hay invasión de funciones de un poder a otro. Al contrario, lo que hay es una coordinación, una armonía entre los poderes. Pero como aquí se han tocado fibras sensibles del poder, y eso es función de las salas de lo constitucional y de los órganos legislativos o poderes jurisdiccionales o poderes judiciales, de servir de control al ejercicio del poder absoluto, porque si no, estaríamos cayendo del presidencialismo hegemónico que tuvimos durante mucho tiempo a un gobierno legislativo, es decir, se estaría gobernando mediante las leyes. Entonces, eso es lo Ahora, que se pero evita. hay cosas que parecen incongruentes, digo, ¿no? Porque, por un lado, la sala de lo constitucional, ya nos metimos al tema de la sala, pero tenía que aprovechar. Es importante. Sí, tenía que aprovechar tu presencia para hablar de esto, ya vamos a retomar el tema de las reformas, pero hay cosas que son medio incongruentes. Por un lado, la sala le dice a los magistrados que fueron electos, a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República que fueron electos recientemente, que es ilegal su elección porque tienen vínculos partidarios, por decirlo de esa manera, ¿no? No recuerdo así concretamente el término que aplicó la sala, pero de alguna manera les dijo que deben de ser personas que sean un poco ajenas a los partidos políticos o que no tengan filiación partidaria. El presidente de la Corte Suprema de Justicia claramente ha dicho que es del FMLN y ahí está como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la sala en este caso, por ejemplo? Solo por mencionarte un caso donde hay una vinculación partidaria. Y yo con esto no estoy diciendo que no tenga derecho, yo pienso que hay una, digo yo, mucho se ha generalizado esto, ¿no? Es decir, le prohibís a demasiadas personas que puedan optar a un cargo cuando dices que no tenga vínculos partidarios. Claro, pero ahí está el ejemplo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, digo. No, pero fíjate que todo el mundo lo sabe, él mismo lo ha dicho. Claro, no. Y es bien sencillo, si la solución es fácil. ¿Por qué en el caso de la Corte de Cuentas la sala ha tenido que conocer de esto y ha tenido que dar este fallo, esta sentencia? Porque alguien, una persona, presentó la demanda contra esa elección. Entonces la sala no puede dejar de conocer, conoce y falla. ¿Hay alguien que haya presentado la demanda contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia? No hay nadie. Si alguien presenta una demanda contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tomando como argumentos los criterios de esta sentencia, la sala tendrá que conocer. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué la sala no dice nada al presidente? Porque nadie se lo ha pedido. ¿Me entiendes? Entonces, la sala de oficio no está tomando decisiones, ni está abocándose a casos de inconstitucionalidades, porque entonces tendría que estar ya no siendo una justicia que se activa, como dice la Constitución, por medio del derecho que tenemos los ciudadanos. Ahora, ¿no te parece muy rigurosa esta resolución de la sala? Decir, mire, que no tenga vínculos partidarios, es decir, yo no sé cuántos salvadoreños quedan limitados, ¿no? Quedan vedados para poder optar a un cargo público después de esta resolución de la sala, porque tal vez el caso de estas personas, porque son muy conocidas, pero yo creo que el 50% de los salvadoreños o todos los que estamos aptos para votar tendrán alguna afinidad política o alguna simpatía política, que es prácticamente un sesgo, ¿no? No, yo creo que hay que entender e irse al sentido de cuál es el espíritu de la sentencia. La sentencia habla de que un órgano como la Corte de Cuentas, ¿verdad?, que es el contralor de las finanzas públicas, el que supervisa el buen manejo del Tesoro Nacional, de las finanzas del Estado, etcétera, debería de estar en manos de personas independientes que no respondan al interés partidario, ¿verdad? ¿Y cómo determinar eso? Y no, eso es lo que le dice a la Asamblea. Eso, ¿no? O sea, la sala no está diciendo este señor puede ser o este no puede ser. Es trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque ahí están las fracciones legislativas y cada quien sabe, como dice el dicho, entre gitanos no se leen la mano. Todas las fracciones saben de qué pie cojea cada candidato. Y hay una lista de candidatos ahí que tú puedes decir,
porque todos tenemos una afiliación, una afinidad política, ideológica, etcétera, pero no todos militamos en partidos políticos. Yo, por ejemplo, no milito en ningún partido político. No quiere decir que no tengo una definición política e ideológica. Que se puede convertir en un sesgo al final, que según se la resolución de la sala. Pero hay casos de los que se presentaron ahí, porque no se está diciendo, aquí van a venir personas que tienen una asepsia política, tendríamos que mandar a hacerlos a Hilo Vasco, todavía no se ha inventado eso. No, lo que se está pretendiendo es que las personas que llegan ahí sean lo más idóneamente posible. Lo más independiente posible para trabajar por el bien común y que no tengan que obedecer a las líneas de un partido político. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el pasado esa institución estuvo manejada como un coto privado de un partido político y así se concebía y así se aceptaba y así se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. Ahora está la oportunidad de corregir eso y eso es lo que se está haciendo. Y no solo se da en el caso de la Corte, si se dio también en el caso del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, y la idea es ir despartidizando las instituciones. Mira, el caso más grave que he visto yo, que ha sido en Honduras, donde la partidización de las instituciones estaba a tal grado que, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no los elegía la Asamblea, como aquí, que a propuesta de los partidos lo elegían. Eran los partidos los que los mandaban, y si al partido no le gustaba, el partido lo quitaba. Y como así estaba el tribunal, así hicieron su censo electoral. Entonces hubo una tal incidencia de los partidos en la vida institucional del país que ahora los hondureños están tratando de revertir ese proceso y darle visos de ciudadanización, que ha sido el caso mexicano. En México las autoridades electorales empezaron siendo configuradas por entes partidarios y funcionarios de gobierno. El ministro de Gobernación era el presidente del IFE, pero se ha ido evolucionando y ahora se llaman los ciudadanos consejeros. ¿Por qué? Porque son ciudadanos. Es decir, la idea es ir quitando a los partidos esa injerencia en las instituciones del Félix, Estado. Esta resolución de la sala, antes de ir a la primera pausa comercial, esta resolución de la sala respecto al tema de los magistrados de la Corte de Cuentas sienta un precedente importante, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, ahí tienes el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, decíamos, bueno, igual podría ser para otros cargos en otras instituciones, que perfectamente se conoce la afiliación política de estas personas con los partidos. Me refiero al Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que si ahora mismo alguien interpone un recurso contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque tienen una vinculación política muy clara, muy evidente, muy conocida por todos, perfectamente la sala también podría declarar inconstitucionales esos nombramientos. Fíjate que es una excelente pregunta. Me has puesto que tengo que estudiar hoy en esta vacación porque el artículo 208 dice que 3 de los magistrados del tribunal van a ser propuestos por los partidos políticos, de las ternas que presenten los partidos. No los obliga a que sean militantes de ellos, sino que los partidos proponen las ternas, pero no dice tiene que estar afiliado a un partido. Entonces es una buena reflexión de que ya podríamos empezar a pensar en la despartidización del tribunal sin necesidad de reformar el artículo 208. Abre una caja de Pandora esta resolución de la sala. No, te empieza a ordenar la casa. Es decir, ¿qué es lo que no queremos? Queremos vivir en el desorden que tenemos, en el control de los partidos, de estar incidiendo en todas las instituciones, y cuando viene una sala y empieza a poner orden, nos asustamos, pero es cuando está saliendo el polvo, la basura que teníamos en la casa, para ir limpiando y modernizándonos y democratizando el sistema. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM. Cuando regresemos vamos a volver a tomar, porque este fue como un paréntesis muy importante, muy ilustrativo, ¿no?, sobre el tema de los fallos de la Sala de lo Constitucional y las implicaciones que tiene esto. Pero cuando regresemos retomamos de nuevo las reformas electorales, porque hay reformas que deben de ser impulsadas sin duda para tener elecciones más transparentes, más equitativas, como lo deseamos la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Volvemos. Para mí deberíamos de opinar bien las cosas como están, porque
Ciertamente, si queremos un pueblo bien, que nos pueda bienestarnos, tenemos de pensar y escoger, pues, sobre todo la candidatura, ¿va? Si usted vota por rostro, pues usted sabe a quién le está dando el voto, por qué. Y así el día de mañana, pues usted puede llegar donde él a reclamarle, a decirle, bueno, yo di mi voto por ti, entonces, ¿qué pasa? Todo es política también, ¿verdad? Porque hay veces cuando ya se da el momento y aparecen otra vez. Cada quien ya sabe quién es Sánchez Serén, quién sabe, ¿cómo se llama? Saca y Norma Quijano. Sería innecesario, pues. Pero si ese es un gusto que le va a satisfacer al electorado, pues está bueno. Vaya el rostro o no vaya el rostro, ¿verdad? Cada quien va a tomar su decisión por el candidato que crea conveniente a la persona, ¿verdad? Es mejor porque la gente va a tener más identificación por quién va a votar. Eso va a permitir hacer una elección más efectiva. Bueno, esa es la opinión de los salvadoreños, de algunos salvadoreños que les preguntamos sobre este tema. La verdad es que al final no se trata de que si así lo quieren o no lo quieren, pues está bien. Se trata de cumplir con un requisito en el tema este, ¿no? De la igualdad, de llevar más transparencia, de votar directamente por una persona que tal como tú lo decías. Claro, porque el elector está más identificado con la persona, ¿verdad?, a la que va a elegir. Pues yo voy a elegir a un presidente de la República y al vicepresidente. Es más, se deberían de poner las fotos de los dos. De los dos, sí. De la fórmula, para que sea la fórmula la que uno está... De hecho, así tendría que ser, porque es un cargo de elección popular. Claro, o sea, los dos van a cargo de elección popular. Los dos van a cargo de elección popular. Obligadamente tendría que ponerse el del vicepresidente también. Tendría que ser así, porque no se está votando solo por el presidente, está votando por Así los es. dos cargos de elección popular. Y eso le da más transparencia y, como dices tú, le da vigencia al artículo de la Constitución que define las características del sufragio, que es directo. O sea, si yo marco una bandera, no estoy votando por el candidato a la presidencia, claro. Estoy votando por la coalición o por el partido que está en ese emblema. Que él escogió al candidato es otra cosa, pero si yo tengo la imagen, la foto de la fórmula presidencial, sé por quién estoy votando y eso me da, lo que dice la sentencia, la capacidad plena de opción y de elección. Entonces yo creo que, como tú dices, no es una cuestión de si queremos o no queremos, es simplemente darle cumplimiento a un fallo de la sala y sobre todo a un principio democrático que es el de la equidad y la igualdad en las condiciones de la contienda para todos los candidatos, que ninguno entre en desventaja en relación a los otros. Félix, si queremos tener en las próximas elecciones más participación ciudadana, si queremos tener más confianza, si queremos darle más seguridad al proceso eleccionario del 2014, ¿qué otras reformas crees tú que deben de impulsarse desde la Asamblea Legislativa probablemente? Mira, fíjate que hay varias reformas que podrían hacerse, pero viendo el promo que pusieron ustedes al inicio de esta entrevista, hay dos temas que me preocupan grandemente porque se anunciaban ahí como grandes conquistas y grandes logros, y de hecho lo son, que es el voto en el exterior, pero ahí yo creo de que nos hace falta algún tipo de reformas que todavía se pueden hacer para garantizarle a los compatriotas que viven fuera del país que las condiciones y las facilidades para que puedan votar se le van a proporcionar, porque hasta ahora más que facilidades lo que hemos encontrado son obstáculos para que ellos voten. Y como el promo anunciaba que se espera que 250,000 salvadoreños van a votar, estamos creando una expectativa de una alta participación que al final de cuentas, y espero equivocarme, espero estar errado, pero yo no creo que lleguemos ni a los 50,000 votos por las condiciones en que se está desarrollando este proceso. Primero, ha habido un enorme retraso en darle los fondos al Tribunal Supremo Electoral. Con eso el tribunal perdió mucho tiempo para empezar a hacer las campañas de promoción y divulgación de este proyecto en las comunidades que residen fuera. Segundo, el decreto que dio la Asamblea Legislativa puso unos plazos tan limitados que no van a permitir, y unas condiciones tan duras que no va a permitir que fácilmente la gente pueda votar. Primero, el 24 de julio de este año, ya en un par de meses, se termina el periodo para que los que quieren votar se puedan inscribir. O sea que no va a votar todo el que está afuera, va a votar el que se inscriba en el padrón electoral que el tribunal va a llevar a efecto de registrar a los salvadoreños que tienen derecho a votar en el exterior. Eso se termina el 24 de julio. Y para inscribirte en ese padrón tenés que tener tu DUI
con una dirección del país donde residís. No cualquier DUI que la gente vino a sacar aquí y puso la dirección de su pueblo o de su barrio. No, no. Es un nuevo DUI donde aparezca la dirección del país donde tú vives. Ese proceso ha empezado también con mucha demora por las mismas razones, de falta de financiamiento, que se cerraron los DUI centros, que se acaban de abrir, la complicación que tiene de que se saque el DUI, que el DUI se haga aquí en El Salvador, que se envíe de nuevo para allá. Se están enviando por paquetes, creo que cada 15 días, porque la Cancillería no tiene los fondos para estarlo mandando periódicamente. Entonces esperan que llegue un buen grupo de DUI elaborados y lo están mandando. Un poquito de burocracia en todo eso, ¿no? Bueno, todo eso, ¿qué te quiero decir? Que está complicándose la situación. Y si lo ves más agravado todavía, dice que la papeleta de votación te va a llegar, ya cuando las papeletas estén impresas, que para imprimir